Hola, me llamo Edison Tabra Ochoa, soy profesor del área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les agradezco por esta entrevista que me hacen los amigos y las amigas de IUS 360 de la Facultad de Derecho de la PUC. Bueno, es una pregunta muy interesante porque está acorde con un fenómeno en el cual vemos que la tecnología está ingresando con bastante ímpetu y bastante fuerza en el mercado, en especial en el ámbito mercantil. Por ejemplo, vamos a ver que la inteligencia artificial hoy en día influye en áreas del derecho mercantil como el derecho de sociedades, donde brinda información a los órganos de gobierno para que adopten decisiones en relación a la marcha de la sociedad comercial. También brinda información, por ejemplo, que facilita la realización de operaciones societarias, como por ejemplo un M&A o por ejemplo para llevar a cabo un due diligence u otro tipo de operativa vinculada al ámbito societario. Asimismo, vamos a ver que en el ámbito del derecho a la competencia, la inteligencia artificial puede servir como una herramienta que le brinda a la agencia de la competencia, por ejemplo, obtener información sobre algún tipo de conducta anticompetitivo que se pueda estar presentando en el mercado. Por ejemplo, en Colombia vamos a ver que eso sucede. Asimismo, también en el terreno de otras áreas, por ejemplo, como la propiedad intelectual, la inteligencia artificial puede ser usada para facilitar la creatividad de los autores, ¿no? Por ejemplo, para crear pinturas, cuadros, monumentos. Incluso hoy en día en el ámbito académico, muchos alumnos y alumnas elaboran sus presentaciones con ayuda de la inteligencia artificial, lo cual hace bastante vistoso, ¿no? Dicha información que trasladan al profesor o a la comunidad académica. Entonces, aquí lo que podemos reflejar es de que cuando la inteligencia artificial se utiliza de manera correcta, responsable y sin perjuicio a terceros, es posible su uso. Por ejemplo, en la investigación jurídica, muchos alumnos pueden usar la inteligencia artificial para guiarse sobre algunas áreas que ellos consideran que podría ser posible de investigar. Pero ya, por ejemplo, si lo llevamos a un terreno contrario y se utiliza, por ejemplo, para elaborar un trabajo o de repente pues para crear una invención tomando en cuenta que pertenece a otra persona y de esta manera vulnerando los derechos de información o de autoría, pues ahí sí ya entramos a un terreno donde principalmente pues puede ser proclive la responsabilidad y la correspondiente sanción. Y claro, en el ámbito que viene la pregunta, la reflexión invita a eso. Una persona puede crear cualquier tipo de invención de manera original, de manera única, individual, sí. ¿Que puede valerse de cualquier medio? Claro que sí, es como que dijéramos, si un pintor puede valerse de un pincel con colores y hacer una cultura, claro, obviamente si utiliza ello, pues está permitido correctamente. Igual es en el caso de la inteligencia artificial, yo puedo crear algún tipo de dibujo, algún tipo de escultura computarizada, ¿no? Que me va a permitir precisamente que yo pueda aportar como una muestra de mi creatividad personal. Ahora bien, si yo utilizo esta inteligencia artificial, lo tengo que hacer de manera responsable. Y esa responsabilidad implica de que debo reconocer que su uso no puede ser del todo perfecto y que siempre pueden haber efectos adversos. Y esos efectos adversos pueden ser sin duda que la inteligencia artificial, al no ser perfecta, pueda utilizar información que le corresponda a otros autores. Y ahí la responsabilidad no es de la inteligencia artificial, sino es del autor. La ley general vinculada, por ejemplo, a sociedades comerciales, va a decir que cualquier decisión que adopte un directorio o una gerencia general es de esas personas y no de la inteligencia artificial que les otorgó la información. Igual sucede en el caso de la propiedad intelectual. Si yo hago una escultura o un cuadro y esa escultura o ese cuadro le pertenece a otra persona, pues qué duda cabe que la inteligencia no asume la responsabilidad, sino lo hago yo, porque utilizo un medio que de repente genera o utiliza información
que le pertenece a otra persona. Entonces, un poco respondiendo a la pregunta, ¿la inteligencia artificial es correcta de utilizar? Sí. ¿Que implica un ejercicio de la responsabilidad? Sí. ¿Que genera esa responsabilidad la necesidad de encontrar efectos adversos y prevenirlos? Claro que sí. ¿Y qué pasa si eso yo no lo guardo? Pues uno de cometer algún tipo de infracción en materia, por ejemplo, de propiedad intelectual, pues tendrá que asumir esa responsabilidad y por tanto tendría que ser declarado responsable y por tanto recibir una sanción. Ya en ese sentido, por ejemplo, el INDECOPI, como órgano administrativo que sanciona cualquier infracción contra la propiedad intelectual, es el ente encargado precisamente pues de, a través de un procedimiento administrativo, determinar el grado de responsabilidad y de sanción contra aquella persona pues que utiliza la tecnología de manera irresponsable, perjudicando los derechos de propiedad intelectual de otras personas. Yo les agradezco mucho por su interesante pregunta, ha sido un placer responderla y nos vemos en otra ocasión. Que tengan un buen día. Hasta luego.